Ahí, súper. Ya. Como les decía, ahora que ya hay más personas conectadas, mi nombre es Valeria Rosas. Yo voy a ser su profesora de lenguaje y vamos a comenzar con la clase. Les voy a compartir la pantalla. Espérenme un segundito. Ya. ¿Cuál? Quiero que antes de comenzar entendamos un poco cuál es la finalidad de... Moisés, tienes la mano levantada, ¿quieres decir algo? Señorita, este va a ser con el libro digamos, con los libros que lo entregaron, con el libro del manual de laboral. Claro, sí. O sea, la clase se basa en ese libro y puede ser que hayan algunas actividades del libro, pero no es lo importante es que ese manual va a complementar la clase. O sea, lo importante es que pongan atención acá en la clase y luego podemos ir pimponeando con el manual. Pero no quiere decir que exactamente esté todo en el manual. Moisés, ¿sigues con la mano levantada? Apretar de nuevo para salirme. Sí, claro. Ya. Primero, me gustaría que, acuérdense, para los que se vienen recién conectando, que al final vamos a pasar la lista, ¿ya? No es necesario que en el chat pongan, solamente en el chat, si es que tienen alguna duda o si es que necesitan irse antes de que yo pase la lista. ¿Cuál es la idea del contenido que vamos a ver? Primero que nada, para el contenido, todo lo que vamos a ver de hoy día en adelante es en base a la comprensión lectora. Y para comprender un texto necesitamos saber varios componentes que tiene el análisis y la comprensión de un texto. Entonces es muy importante que vamos entendiendo cada uno de estas aristas que tiene la comprensión lectora, porque así, cuando yo termine todo el contenido, la idea es que ustedes sean capaces de leer un texto y decir, ah, esto Ah, es esta es esta característica del texto, es este tipo de información. Ah, tengo que separar los temas, tengo que separar la idea principal, todo eso todo eso es el contenido que vamos a ir viendo. Entonces es importante que vayan primero asistiendo a todas las clases y si no pueden ver la clase grabada, porque el contenido que vamos a ver hoy día, por ejemplo, que se trata sobre los textos y la información explícita, va a ir avanzando va a ir avanzando en la medida que nosotros vamos avanzando en la clase, se va a ir haciendo cada vez más profundo. Entonces, si ustedes se pierden, por ejemplo, si ustedes se pierden la clase de hoy, la próxima tiene conexión con esta. Entonces, y así sucesivamente. Entonces, si yo me pierdo una clase, me pierdo el hilo conductor de todo el contenido. Ya. Entonces, como les decía, la clase de hoy es sobre la información explícita. Antes de comenzar con la información, hay una persona que tiene la mano levantada que dice Lenovo. Ya. Antes de
ir directo con la información explícita, hagámonos algunas preguntas para activar algunos conocimientos previos. ¿Qué es un texto? ¿Qué tipos de textos hay? ¿Y qué estructura tienen los textos? ¿Qué es lo que ustedes entienden por un texto? Es como algo escrito, ¿cierto? Texto es algo Ya, escrito. algo escrito. ¿Y qué tipo de texto hay? Son diferentes. Por ejemplo, un diario, un libro, son tipos de textos diferentes. Podemos encontrar entonces algo escrito como un diario, como un libro. ¿Qué otra cosa es escrita que lo podríamos considerar un texto? Por ejemplo, si se quieren comunicar con Oscar. Oscar levantó la mano, tienes el micrófono en silencio. El texto es como una oración. Ya, también puede ser una oración, por ejemplo, una oración escrita. Y eso, lo que tú dices, Víctor, tiene que ver con la estructura que tienen los textos, porque podemos encontrar textos cortos, textos más largos. Por ejemplo, cuando ustedes utilizan el WhatsApp, ahí también escriben textos. Ahora sí, Oscar, sí, ahora sí. ¿no? O una revista, algún anime, no sé, alguna carta. Exacto, también ahí tenemos otros tipos de texto, la carta, un cómics, un anime, una revista. El texto, tal como decía el primer compañero que habló, es una creación escrita. Tiene que debe tener sentido, es clara, es coherente y es autónoma. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo lo miro el texto por sí solo, no necesito de otras cosas para entenderlo. Por ejemplo, si ustedes van caminando en una calle y hay una casa que tiene un cartel que dice se vende, entiendo de inmediato que quiere decir que esa casa se está vendiendo. No necesito mayor aclaración No fue. para saber de qué se trata el texto. Lo mismo que, por ejemplo, acá dice gol. Si yo veo si yo veo la palabra gol, así como está escrita acá, con signos de exclamación y varias O, entiendo que quizás se lee como un grito, gol. Se lee además con mayor énfasis porque están los signos de exclamación. O sea, el texto permite que yo al leerlo, con las indicaciones que tiene, signos de exclamación, varias O, en mayúscula, por ejemplo, no sé si les ha pasado que cuando alguien te escribe con mayúscula en el WhatsApp, uno cree que le está gritando la otra persona. O uno, si quiere decir algo como más, con mayor énfasis, también lo escribe con mayúscula. Todas esas cosas nos permiten aclarar ciertos códigos que tienen los textos. El texto también puede ser, así como existen los textos cortos, como decía el compañero que mencionó, las oraciones. Existen textos escritos de forma ininterrumpida, que son los textos continuos, que son los libros, las novelas, los cuentos, los artículos científicos, que necesitan más de una palabra, necesitan oraciones, necesitan párrafos. Y dentro de los textos tenemos también los textos literarios y los no literarios.
Estos son tipos de texto y aquí es muy importante que lo tengan claro porque va a depender mucho la comprensión de un texto si es que es literario o no literario. El texto literario tiene un propósito artístico estético. Fue escrito y fue creado para entretener. Busca transmitir alguna enseñanza, alguna reflexión y se utiliza la belleza de la palabra. No es lo mismo decir, él está enamorado de ella, o no, ella tiene unos ojos muy lindos, a decir en un poema, los ojos con los que se ilumina la luna al anochecer, son los que me flecharon. O sea, se utiliza la palabra, las palabras, de forma mucho más estética que decir cualquier cosa con palabras simples. Los textos literarios presentan un lenguaje especial, que eso les otorga un valor estético, como por ejemplo también los cuentos. Cuando dice, érase una vez, había una vez, y empieza así el relato de una historia. Por otro lado, los textos no literarios son textos que no tienen la misma finalidad de entretener o de lo estético, sino que ofrecen información. También puede ser que quieran convencernos de algo. ¿Qué texto podría ser que nos quiera convencer de algo? Una noticia. La noticia mira, la noticia exactamente es un texto no literario, muy bien, pero la noticia tiene otra finalidad. Patricia, Un texto publicitario. una publicidad, exactamente. La publicidad me intenta convencer de qué. De comprar, de adquirir, no sé, de promocionar algo, de comprar. Exactamente, de comprar algo, de que yo me convenza de alguna idea, quizás, y también hay otra que tiene la finalidad de convencer. Texto publicitario. Cuando hay un momento que no se da siempre, pero últimamente hemos tenido varios momentos así, que son personas que nos tratan de convencer de algo, a todos los ciudadanos. Tus nalgas. Francisca, ¿cómo? Es como una propaganda. La propaganda tiene un apellido. Propaganda, Que puede ser una instrucción en el caso, por ejemplo, que tuvimos de la pandemia, cuando salían textos relativos a eso. mire, eso que usted está diciendo, Juan Carlos, los textos informativos que también son parte de los no literarios y, por ejemplo, cuando nos daban infografías, cuando nos decían lavarse las manos, cubrirse con el codo, usar mascarilla, esos son textos informativos, pero nos falta encontrar esa que también nos trata de convencer. Un discurso. Ya, ¿quién nos podría dar un discurso? Presidente. El presidente. La propaganda política. Ellos también nos tratan de convencer de algo cuando hay votaciones, por ejemplo. La publicidad es cuando se trata de productos. La propaganda es cuando se trata de convencer sobre un voto o una idea. Ellos también nos tratan
Ahí alguien tiene mucho ruido. Ellos también nos tratan de convencer de que votemos por ellos o que pensemos dentro de la misma línea que ellos están proponiendo para que uno le dé su voto. Este tipo de texto, como el que mencionaron sobre la noticia, el que da instrucciones, el que nos intenta convencer, es un texto que es información, es solamente información y la exposición de los datos. No es un texto literario porque no tiene esta belleza, no tiene este valor estético, no tiene un relato que sea para entretener, sino que podemos encontrar un hecho, un dato histórico, algo que pasó realmente. En cambio, en los textos literarios podemos encontrar historias reales, pero la mayoría de las cosas que vamos a encontrar van a ser invenciones, creaciones de historias fantásticas o de amor de... Exacto, ahí en el chat pusieron los políticos, sí. Entonces tenemos los textos literarios, que son los que tienen un propósito estético y de entretención, y los textos no literarios, que son informes, noticias, cartas, cualquier cosa que me dé información. Aquí, miren estos textos. O sea, aquí tenemos 3 textos y una persona. ¿Cuál corresponde a literario y cuál corresponde a no literario? Papelucho, literario. ¿Ya? El literario, el papelucho. Sí. La tercera, información. Ya, estamos No hablando de sé. literario y no literario. Ya, la tercera, no literario, Ajá. papelucho e historia National Geographic. Es el literario y no literario porque está dando información y historia. El Ya, mira, National Geographic. eso lo vamos a aclarar. Juan Carlos, ¿tú también tienes la mano levantada? Tienes silenciado el micrófono, Juan Carlos. Papelucho literario, la tercera, bueno, el diario como tal. Y Pero viene siendo Gabriela la Mistral, tercera que sería literario o no literario, no literario. ¿ya? Y lo que sale de Gabriela Mistral, yo creo que es literario, porque es de poesía. Ya, Y bueno, exactamente. lo de National Geographic, no sé, pues no, ahí estoy. Ese lo vamos a aclarar. ¿Alguien tiene alguna idea de qué sería esto del National Geographic? Señorita, la historia de geografía es como una información. ¿Ya? Tú dices que es información. Y, Exactamente, es información. Esto es una revista. claro, es una información que está pasando en una historia. Miren, es súper importante que cuando hablamos de lo literario y decimos relata una historia, no es lo mismo que hablar de historia. Tal como dice el compañero, esto es información sobre la historia de la humanidad. En algún momento habla de los vikingos, de cómo se escribió la Biblia, em, la vida privada de Julio César. O sea, son datos, son Datos. hechos. No me está contando una historia de Julio César. Había una vez en un lejano reino un hombre que gobernó. No, me- ¿de qué me está hablando Julio César? La vida privada del hombre más poderoso de Roma. ¿Qué es lo que dice probablemente adentro? Julio César vivió los años tanto, 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 y Su era biografía, conocido por o sea, nos da datos.
nos menciona los hechos, aunque hayan pasado antes. No es necesario que sea como las noticias, como el diario, que es algo reciente, sino que Sí. también son datos, también son hechos, pero de años atrás. Sí. Una consulta, señorita. Eso Dígame. es un documental escrito, ¿no? Sí, claro, o sea, específicamente esto es una revista, pero lo podríamos considerar, por ejemplo, una biografía, si es que habláramos solamente de Julio César y la vida privada del hombre más poderoso de Roma, y eso vendría siendo como una especie de documental escrito, como tú dices. Señor- Miren, haciendo referencia acá a la Biblia, como dice, ¿cómo se escribió la Biblia? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué tipo de texto es la Biblia? ¿Literario o no literario? Literario, porque es una narración de la historia, ¿no? Ya ven, eso es lo que acabamos de aclarar. Es distinto cuando yo narro una historia como la de Papelucho a cuando yo doy datos históricos. Yo creo que es datos, porque nos cuenta de cómo fue sin datos, de cómo se vivió con esa época, cómo fue y todo eso. ¿Ya? Para mí un dato Eh, Podría- Señorita, la palabra dato se puede reemplazar como una información. Sí, claro, sí, sí, sí. Claro que antiguamente usaban palabras más comunes, que datos es como la actualidad que estamos usando como en el periodo que estamos viviendo, pero antiguamente como una palabra información es casi más común. Pero miren, Oscar tiene la mano levantada. Podríamos decir de que es no literario, ¿Cómo? podríamos decir de que es algo no literario. ¿La Biblia te refieres? Lo de la Biblia, la verdad que había dicho usted, es que la Ya, Biblia era algo literario. Eh, eh, no, de que no es literario. ya miren. Ustedes, todos los que han visto la Biblia, los que han leído la Biblia, la Biblia está escrita como un relato, pero no como información o datos. Por ejemplo, no dice Jesús, 30 años, em, eh, ayudó a 4 personas, 2 puntos en eh, eh, una persona que dejara de ser ciego, no. No, no está escrita así. La Biblia está escrita como una historia. Iba caminando Mateo por el sendero mientras se encontró con Juan y así con los distintos pasajes que tiene la Biblia. No es algo que la me Biblia, dice, ah, la Biblia se escribió un capítulo. la Biblia tiene, bueno, tiene sus versículos, tiene también una especie de, como de capítulos, como dices tú, de acuerdo a quién lo escribió, y cada una de las personas, por ejemplo, de los discípulos que lo escribió, tiene como su sección, por decirlo así, y, y no está escrita a modo de información, sino que está escrito a modo de relato, y con el fin no de informar, sino que de contar esta historia de una manera estética. Y está además escrita con esto que se llama la belleza de la palabra, con recursos literarios como por ejemplo la metáfora. Entonces, la Biblia es un texto literario. Señorita, ¿No? disculpe, ¿no sería adecuado también decir como párrafo la Biblia? Párrafo. Sí, claro.
Está escrito en párrafos. Lo hice. La Biblia no es su biografía. Miren, la Biblia no es la biografía de Jesús. No es que diga Jesús nació en tal año hasta tal año, su infancia fue en tal ciudad, sus amigos o sus padres, sus tíos fueron. No es así, sino que ¿qué dice? María se encontraba en su pieza mientras lavaba la ropa, cuando entró el ángel Gabriel y con una luz que ocupó toda la habitación. Eso es narrar una historia, eso es un relato, por lo tanto es un texto literario. Ya, y dentro de los literarios tenemos los narrativos, los líricos y los dramáticos. Los narrativos son cuentos, ojo con la palabra, narrativo es que narra una historia. Cuentos, ay, perdón, fábulas, leyendas, mitos. En los líricos tenemos canciones, poemas y odas. Y en los dramáticos, las obras de teatro. Acuérdense que aquí nosotros estamos hablando de lo escrito. Y en los no literarios tenemos los informativos, que sería una noticia, una biografía, los instructivos, receta, manual de uso, y los normativos, los reglamentos, los decretos, las leyes. ¿Cuál es la estructura de un texto? Tenemos el título, que es la oración grande que con la que se presenta o con que inicia un texto y que busca atraer la atención del lector. O sea, yo con el título sé de qué se va a tratar ese texto. Luego tenemos los párrafos, que son las partes en las que se divide un texto, tal como decía el compañero. Es un conjunto de oraciones que comienza con una mayúscula y termina con un punto. Espérenme un segundo. Ya. Y es muy importante que sepan que empieza con una mayúscula y termina con un punto, porque cuando a ustedes les toque escribir una respuesta o en la evaluación tengan que escribir alguna estructura que tenga que ver con el texto, es importante que sigan también esas indicaciones. Y las imágenes. Las imágenes siempre son un aporte a la información de un texto. Si yo agrego imágenes o si un texto tiene imágenes, me permite aclarar de lo que se está hablando. Aquí dice, una radiografía al bolso de una mamá profesionista. Y tú dices, ¿a qué se referirá? Aquí habla sobre el peso del bolso. Se refiere a lo que ¿Qué? tiene. Si no están hablando, silencien su micrófono. Disculpe, se refiere a lo que tiene en el interior de los Se artículos. refiere también a lo que tiene en el interior. También se refiere a lo que tiene en el interior. Aquí dice bolso. Ay, Alguien no. tiene. Sí. Alguien tiene el micrófono prendido y no sé si está hablando otras cosas. Y miren, también habla del peso que tiene cargar a un bebé, además del bolso, las cosas que tiene. Y la imagen me permite aclarar mejor de lo que se está hablando. El párrafo, como decía Manuel Denante, un texto está conformado por párrafos. Los párrafos son los que tienen los conjuntos de ideas que se desarrollan y que dan cabida a los temas de los que se va a tratar el texto.
Visualmente comienza, como les decía antes, con una mayúscula y termina con un punto aparte. Tiene también una sangría, que es este espacio que queda al principio del texto. ¿Se fijan acá? Que dice sangría y está apuntando la flecha a este espacio. Y ahí recién se comienza a escribir. Y un texto puede tener más de un párrafo, uno, dos, y un texto largo puede tener muchísimos párrafos. ¿Cuál es, qué pasa con los párrafos? Que cada párrafo es autónomo. Y si yo lo termino de leer el primero, entiendo claramente de lo que se está tratando. Luego puedo seguir leyendo y voy complementando de lo que se trata todo el texto. Pero son autónomos entre sí. No necesita uno del otro, sino que en el primero quizás me va a hablar de la primera idea principal del texto y en el segundo me va a hablar de otra idea que también tiene el texto. Por ejemplo, si estuviéramos hablando de los delfines. En el primero me va a hablar de las características físicas de los delfines y en el segundo me va a hablar de cómo se reproducen los delfines. Y por eso se usa el punto aparte, porque con el punto aparte yo separo las ideas. Manuel, Una consulta se puede referir también de una ampliación. ¿cómo perdón? Se puede implementar la palabra implementación del párrafo o el texto, que se amplia, ¿Implementación? es de ampliar. Ah, Ampli- más bien, ¿te la- refieres a un texto más largo? claro, claro, pero es eso, más largo. Lo que pasa es que los textos más largos, más que referirse a una ampliación, son textos, se le llaman textos continuos, porque no, requieren más de un párrafo, o incluso algunos requieren capítulos. Y ahora vamos con la información explícita e implícita. Ahora que ya sabemos lo que es un texto y sabemos cómo se dividen los textos, qué tipos de textos hay, cómo se estructuran la escritura de un texto, vamos a hablar sobre la información que hay dentro del texto, que es el conjunto de datos que están dentro del texto, que puede ser dentro de una novela, dentro de una noticia. Aquí no vamos a separar entre literario y no literario, vamos a ver todo porque la información explícita está en los literarios y los no literarios. Vamos a ver este video. Perdón, ¿lo escuchan? No, no sale sonido. Ah, solamente... Espérenme. Mm, espérenme, espérenme. Y ahora sí.
Miren hasta aquí. Tenemos que la información explícita aparece en el texto de forma clara y directa y la información implícita no está dicha de manera directa. Como ejemplo, la niña caminó por el bosque a la casa de su abuelita. ¿Cuál sería la información explícita o la pregunta explícita en este caso? ¿Quién caminó por el bosque? ¿La abuelita o la niña? Y aquí, ¿qué dice? La niña caminó por el bosque. Entonces, ¿quién caminó por el bosque? La niña. La niña, exactamente. ¿Qué quiere decir? La información explícita está en el texto. No tengo que deducir nada, no tengo que sacar conclusiones. Aquí está, tal escrito. Lo puedo llegar y sacar. Es cosa de que yo lo lea y tengo la respuesta. Y la pregunta implícita, ¿qué cuento es? Dice en lo que nos mostraba recién el video, en el texto. ¿Decía el nombre del cuento? No, No. En no. lo implícito no está escrito. Yo lo tengo que deducir. Y si yo leo esa parte del texto, ¿puedo deducir qué cuento era? Sí, ¿Qué cuento era? la Caperucita Roja. Exactamente. Entonces, como yo o alguno de ustedes ha escuchado antes ese cuento, puedo deducirlo. La información explícita es extraer información directa que está de manera literal en el texto. No, no es algo que yo tenga que leer entre líneas o después decir, ah, se refería a eso. No, es algo muy simple. Está en el texto y si necesito extraer la información explícita, es cosa de leerla. Porque como está en el texto, voy al texto. Si me preguntan, por ejemplo, si el párrafo, como decía ahí, la niña iba caminando por el bosque. ¿Por dónde iba caminando la niña? Si me preguntaran, yo voy, leo nuevamente y tengo la respuesta. ¿Por dónde iba caminando? Por el bosque. Si a mí me preguntaran, ¿era peligroso por dónde iba caminando la niña? ¿Es información explícita? Correcto, era peligroso. ¿Cómo? Peligroso por el tema, la información que da, porque era un bosque y era como más terror, así algo así. Eso tú lo estás deduciendo. Eso Implícita. sería implícito. Exactamente. Pero ¿esa información está en el texto que el bosque era peligroso? No, No, entonces, por lo tanto, No. no no es está. información explícita. Exactamente. Simplemente decía que iba por un bosque. Y eso es lo que yo sé. Si a mí me están preguntando por la información explícita, yo hablo sobre lo que dice, nada más. Diferente es si me preguntan, ¿crees tú que era peligroso por donde iba caminando la Caperucita? Y ahí yo puedo ocupar mi propia experiencia y deducir. Pero eso no me lo está diciendo el texto. Una muy buena técnica para em,
para saber cuál es la información explícita es la técnica del subrayado. ¿Por qué? Porque hay preguntas claves. Por ejemplo, ¿de qué se está hablando? De la niña. O de que iba caminando. ¿Quién era la niña? ¿Cuándo? No dice. Así que no tenemos esa información. ¿Dónde? En el bosque. Entonces, si yo voy subrayando las partes más importantes sobre, por ejemplo, cuando me entregan datos. Me nombró a 3 personas, me habló de un año, me habló de una ciudad o me habló de un día en específico, lo subrayo, porque puede ser que esa información me sirva después para responder alguna pregunta. Y la mayoría de las veces se trata de nombres, fechas, lugares o hechos. Miren acá. Paulina es una niña de 7 años que vive en la ciudad de La Calera. Su piel es morena y tiene el pelo crespo y negro. Como tiene el pelo muy largo, le gusta hacerse moños o chapes. Sus ojos son grandes y de color café claro. Siempre usa pantalones cortos y poleras a rayas. Nunca se saca sus zapatillas azules porque dice que con ellas corre muy rápido. ¿Cómo se llama la niña que se describe en el texto? Paulina, ¿De Paulina, qué color es su piel? Morena, 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 dice acá, ¿cierto? ¿Cómo es su pelo? crespo, crespo y Ya, negro. Negro con rulos. crespo, negro, ¿y qué más? largo, Largo. ¿Cómo son sus ojos? grande y de café Grandes claro. café claros. grande de color café claro. Exacto. ¿Qué ropa es la que siempre usa? Pantalones Pantalones cortos, cortos con polera a rayas. rayas y con Polera a zapatillas azules. rayas. ¿De qué color son sus zapatillas? Azules. 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 ¿Por qué le gusta usar esas zapatillas? porque porque corre así muy corre rápido. Porque más corre muy rápido. rápido. Porque corre muy rápido. Exacto. Entonces, todo eso lo decía el texto. Nosotros no tuvimos que deducir nada. Todo lo sacamos directamente del texto. Ya, esto vamos a ver si ustedes lo tienen en la misma página que lo tengo yo. En el Sí, manual que... ¿Sí? sí, ¿En la 8? Y acá en el manual sale. Ya, este es una noticia, es un texto un poco más largo y con esto ustedes pueden ejercitar. La leen, esto lo pueden hacer en cualquier momento, lo leen y pueden responder de qué se habla, de quién se habla, cuándo pasó esto, cómo pasó, dónde y por qué. Y ocupen esta técnica de la que estamos hablando del subrayar. Ya, ahora voy a dejar de compartir y de grabar para pasar la lista. ¿Alguna pregunta sobre la información explícita?